Continuamos esta noche, se encuentra en el estudio el señor Gustavo Pastrana, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Hoy vamos a hablar acerca de la situación de las reservas, la producción y el consumo de petróleo en nuestro país. Sí, señor. El presidente electo declaró esta semana de que no exportaríamos petróleo y por otra parte está negociando o va a negociar ante las compañías que obtuvieron bloques para su producción de que el crudo ligero se quede en México. Entonces hay que poner en contexto todo esto. La producción en México ha sido hasta 1975 muy equilibrada entre lo que se produce y lo que se consume. En 1975 se descubren los yacimientos de Cactus y Sitio Grande y México se convierte en un exportador. Para 1980 viene el descubrimiento de Cantarell y se incrementa la producción a muchos millones de barriles diarios. En la gráfica podemos ver que en el 2004 tuvimos un consumo de 1.975.000 barriles diarios contra una producción de 3.830.000. Esto nos daba 1.830.000 barriles diarios de exportación, que al precio de aquella época, $57 en términos del día de hoy, eran 33.000 millones de dólares. Estábamos en una situación verdaderamente... ¿Cuándo empieza a disminuir? ¿En el 2004 también? 2004 empieza a disminuir y viene la declinación de Cantarell. Se incorpora Kumalop-Sap, que es un campo muy importante, pero al final del tiempo, en el año 2017 y ahora en el 2018, el consumo de México se equipara a la producción. Es decir, estamos exportando petróleo, pero estamos importando gasolinas, ¿verdad? Ese es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Y el motivo es la falta de infraestructura? La falta de infraestructura, cuando mencioné que van a negociar que el petróleo ligero se quede en México, es porque las refinerías en México están diseñadas para refinar un crudo menos pesado que el que existe. Entonces hay que concluir la reconfiguración, hay que construir la nueva refinería que está en planes del gobierno, y en ese momento toda la producción de México se podría quedar en México. Hay algunos factores adversos porque la producción en México sería pagada en pesos y la deuda de Pemex está en dólares. ¿Y la ¿verdad? producción en nuestro país, con ella seríamos autosuficientes? Tenemos un compromiso muy importante en la parte de exploración. Ajá. Hemos venido declinando en las reservas de una forma en donde los yacimientos son industria extractiva, significa que voy perforando y estimulando más. Ahí se ve en la gráfica. Sí. Y en la gráfica vemos que teníamos unas reservas muy importantes en el año de 1981. En el año de 1995 se hizo una evaluación de las reservas, por eso cayeron tanto. Hubo una situación internacional en donde un yacimiento de petróleo en Colombia declaró que tenía 1.000 millones de barriles de reserva y resulta que no era cierto. Entonces las autoridades de la Bolsa de Valores en Estados Unidos y todo lo demás obligaron a los países a que certificaran sus reservas. Las reservas certificadas de México eran obviamente de 22.000 millones de barriles. En la actualidad tenemos 7.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo de reserva que nos dan un horizonte de consumo aproximadamente de 10 años. Entonces, eso no es importante, lo importante es que sigamos explorando y sigamos manteniendo esos 10 años a nivel mundial
Esos 10 años, perdón, ¿están incluidas las declaraciones recientes de que encontraron yacimientos? Sí, son las declaraciones recientes y además lo que se maneja en el mundo es lo que son las reservas potenciales. México tiene reservas potenciales muy importantes, pero las reservas probadas son las que valen para hacer las cuentas, ¿verdad? Entonces, 7.2 miles de millones nos alcanza para 10 años, se tendrá que invertir en exploración, se va a descubrir y vamos a tener la oportunidad de tener un horizonte de 10 años permanentemente. A nivel mundial, las reservas alcanzan para 41 años de consumo, una producción diaria de 95 millones de barriles, y esos 41 años se han venido manteniendo a lo largo de 5 años, quiere decir que se van descubriendo y descubriendo nuevas reservas conforme se van consumiendo. Y nuestro país es productor de petróleo. Es productor y tiene reservas potenciales muy importantes, ¿verdad? Entonces, esas reservas se consideran aquellas que son económicamente extraíbles. Si una reserva me cuesta $100 extraer el barril, pues no es reserva, es un inventario que tengo yo ahí natural, y cuando el petróleo llegue a $120, entonces se convierte. Conclusión, México es autosuficiente. Se va a reconfigurar las refinerías y tendremos ya gasolina para consumir hecha en nuestro país. Hecha en nuestro país y obviamente no es un proceso inmediato, tomará un tiempo, pero yo creo que es factible. ¿Años? ¿3? ¿Los mismos? 3, 5. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Muy buena noche. Buen fin de semana. Vamos a pausa. Volvemos.